Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión de la asignatura de entornos metodológicos dentro del máster en Dirección y Gestión de Tecnologías de la Información, TI. Bueno, tenemos por aquí a Edgardo, Jesús, Luis Javier, los que vayáis conectando, los que veáis posteriormente la sesión. Cualquier duda, como siempre, pues los que estéis por aquí lo vamos viendo en clase, ¿vale? Y los que no, pues luego utilizamos el foro, como siempre, ¿de acuerdo? Como sabéis, estamos ya inmersos en el tema 3 y en la sesión de hoy vamos a ver la segunda parte del tema 3 y vamos a hacer una sesión doble porque también vamos a ver la resolución de la actividad uno. ¿De acuerdo? Comentaros que esa actividad pues ya la estoy en ello corrigiendo y demás. Como ya os dije, esta actividad realmente la hacemos un poquito antes para que no digamos, no se fusione mucho con actividades de otras asignaturas, ¿vale? Y nosotros pues tenemos la carga también para ir haciendo la corrección correspondiente de la actividad más adelante. Pues por tanto, las calificaciones saldrán más adelante, pero también lo importante es que hoy vamos a ver la resolución de la propia actividad uno y así pues sabéis un poco por dónde van las cosas, ¿de acuerdo? Veremos un ejemplo. Y bueno, pues ya sabéis que no hay una única solución a las cuestiones, pero sí que es verdad que es interesante verlo juntos por cualquier duda que os pueda surgir y demás, ¿vale? Entonces, la primera parte que haremos en la sesión será esta segunda parte del tema 3 y la segunda parte esa resolución de la actividad uno, ¿vale? Recordad que estamos dentro del bloque 2. El bloque 2 es el de lanzamiento y planificación de un proyecto ágil y dentro de ello tenemos el tema 3, ¿vale? Entonces la semana pasada ya empezamos a ver el tema 3 sobre el lanzamiento del proyecto ágil y lo que vimos en concreto era cómo podemos describir la visión única de un proyecto ágil y cómo podemos describir de manera eficiente los requisitos de un proyecto ágil. Estuvimos entonces viendo esa visión unificada con las técnicas de Elevator Pitch, de Product Box, etcétera, ¿de acuerdo? Súper interesante. Sí, Lina, adelante. Creo que tiene la mano levantada. Hola, profe Javier. Tengo un Hola. comentario, es que igual yo lo puse allí en los comentarios, pero el tema es que como nosotros estamos en Colombia, yo cargué el trabajo Sí. antes de las 11:59, que es lo estipulado, pero cuando lo cargué, o sea, me aparecía fuera del plazo. Pero pues yo dejé el comentario abajo, ¿no? Porque estábamos aquí. Supongo que el servidor, o bueno, no sé, allá seguramente el horario lo toma como si estuvieran en España, pero a mí sí me pareció así, entonces solamente quería comentarte eso. Gracias. Muchas gracias, Lina. Muchas gracias, Lina. O Lina Marcela, como prefieras que te llame. Pero, ¿cómo prefieres que me Pues dirija? normalmente Lina y Marcela Lina. solo me hace Lina, Genial. pero sí, Lina. Pues no hay problema en estos casos, ¿vale? No os preocupéis en este tipo de cuestiones. Ciertamente lo que hace el sistema es que coge el horario de España, pero en realidad estamos hablando de esas diferencias de horas que no hay problema. Muchas gracias por el comentario, por haberlo también especificado, ¿de acuerdo? Como digo, no hay problema de esto, ¿vale? Sí, efectivamente yo lo chequeo eso y bueno, si hay alguna entrega, pues en tu caso lo que veo, casi 3 horitas, 2 horas y algo, y otro compañero y tal, hay un par de ellos, tres, así que tenéis esa diferenciación, pero son muy poquitas horas, así que no os preocupéis en absoluto, ¿vale? No hay problema. Gracias. Nada, gracias a ti. Bueno, genial. Pues entonces, esta primera parte, la verdad que es súper interesante para conocer esa visión unificada de los proyectos. Y ahora vamos a ver también un tema muy, muy interesante y que nos va a servir mucho de base para continuar y mantener todo el ritmo y la dinámica del resto de las sesiones, porque vamos
centrarnos en cómo describir las historias de usuario. Recordáis que estuvimos hablando que las historias de usuario al final son los requisitos, ¿no? Cómo especificamos los requisitos, pero en forma de historias de usuario. Y vamos a ver también cómo se organizan esas historias de usuario. Estos son los dos problemas que vamos a resolver hoy, por tanto. Y a ver, quién me cuenta un poco? ¿Habéis trabajado previamente ya con el tema de historias de usuario? ¿Tenéis experiencia en ello? Decidme, por favor. A ver. Sí, Brian. Muy bien, estupendo. No sé si alguien más haya trabajado con historias de usuario. No, Luis Javier. Vale, pues hoy vamos a ver acerca de ello. Y la verdad que es una base muy interesante también para cuando trabajamos con el lanzamiento de un proyecto ágil, ¿vale? Y luego, por otro lado, ya la semana que viene nos meteremos en el tema de priorizar las historias de usuario, manejar los cambios en los requisitos y presentaremos la segunda actividad, ¿vale? Entonces, aunque vamos a aprender sobre el tema 3, ya hemos visto esta primera parte, ¿de acuerdo? Y esta segunda parte de entender cómo describir los requisitos, la técnica persona y el entender el backlog y la priorización y el refinamiento son lo que, no, lo que vamos a ir viendo ahora también, ¿vale? Entonces, ese problema uno, ¿cómo se describen las historias de usuario? ¿De acuerdo? Básicamente, aquí lo que vamos es a trabajar con la definición de las propias historias de usuario, cómo vamos a usar esa dinámica digamos, requisitos que serían al final en forma de esas historias de usuario. Y las preguntas que nos hacemos es el qué ocurre si alguien propone una funcionalidad que nadie usaría, qué podríamos hacer con esto, es necesario llevar a cabo esa funcionalidad, no la llevamos a cabo, cómo sabemos si una funcionalidad es más importante que otra. Y también una de las preguntas es si una historia no tiene el para qué, la haríamos igual, es decir, que realmente tenemos que analizar muy claramente cuáles son las historias de usuario y para esto también nos vamos a sentar con el cliente, que es la técnica que tenemos en las metodologías ágiles y entender bien cuáles son esas historias de usuario, definirlas entre todo el equipo, hacer una priorización, una estimación que iremos viendo a lo largo del resto del tema, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué escribimos requisitos como historias de usuario, ¿no? Esa sería la primera pregunta en la que entender el hecho de que siempre hemos estado hablando de requisitos, especificación de requisitos, ¿por qué ahora empezamos a hablar de historias de usuario? Bueno, básicamente nosotros lo que hacemos al final es diseñar el valor para las personas. Cuando hablamos de la agilidad, no estamos trabajando solo para hacer un proyecto, un sistema, una aplicación o una carretera, ¿no? Sino que estamos trabajando para ese valor para las personas. Entonces, si nosotros tenemos que trabajar en la construcción de una carretera, no vamos a decir simplemente las funcionalidades básicas que va a tener esa carretera de por sí para lo que es la propia aplicación de la carretera, sino van a ser los usuarios. Desde el punto de vista de los usuarios, ¿qué sería necesario que tuviera esa carretera? ¿Sería necesario que tuviera una salida cuando llegue al kilómetro X? ¿Sería necesario que tuviera esa señalización? Entonces, lo vamos a ver de esa manera. Y para eso es que hemos estado trabajando también, como sabéis, con la técnica persona y estuvimos definiendo los perfiles la semana pasada, recordáis, ¿no? Entonces, esto lo vamos a utilizar, los perfiles que nos van a venir muy bien para definir esa historia de usuario base a las personas, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros no queremos solo lo que vamos a construir, como digo, esa carretera, sino el para qué, el para quién, cómo lo vamos a construir, ¿de acuerdo? Y entonces ese impacto real que tenga esa carretera en los conductores, en quien va a utilizarla, es lo que nos da lugar a nosotros a definir adecuadamente las historias de usuario, ¿de acuerdo? Y obviamente, como decía antes, lo que también necesitamos es priorizar de alguna manera. No priorizamos porque técnicamente un requisito sea
digamos, desde nuestro punto de vista más importante o menos importante, o más difícil o menos difícil, o más necesario o menos necesario en el sistema, sino que nosotros vamos a hacer una priorización basado en técnicas que nos van a apoyar mucho también los criterios del product owner, que es la persona que es la dueña del producto, la persona que sería la parte del cliente, ¿no? La que está relacionado con el cliente, y eso es súper importante. Por eso es que tenemos que facilitar un buen diálogo entre el cliente, el negocio y el equipo técnico, ¿vale? Entonces eso es fundamental y eso es lo que la agilidad pone en marcha a diferencia de otros proyectos de manera tradicional, ¿vale? Es importante entender. Recordad que ya definimos en la técnica persona estos tres perfiles, ¿vale? Estos tres perfiles de usuario inexperto, un inversor experto y profesor de educación financiera para nuestro proyecto de Finance Bets, ¿vale? Estas eran nuestras personas para nuestro proyecto de Finance Bets que estamos trabajando durante todo el curso y que es acerca del tema de la plataforma de criptomonedas. Entonces, imagina un usuario inexperto como es Laura, que es una chica joven de 28 años, diseñadora gráfica, empieza a invertir en criptomonedas, lo hace pues de manera sencilla, quiere ahorrar tiempo, quiere ahorrar esfuerzos, quiere ahorrar también pues toda la idea de tener que estudiar todos los conceptos financieros y por tanto, sin esos conocimientos previos que tiene, una de las cuestiones principales que se plantea es el miedo a poder perder dinero. Por tanto, su comportamiento es buscar tutoriales de YouTube de criptomonedas, interfaces intuitivas, que tenga pasos muy claros, muy concretos y también las opiniones y las valoraciones de otros usuarios, ¿no? Y reseñas de confianza. Por tanto, nosotros tenemos que ver que esta es una usuaria que nosotros nos tenemos que ganar, ¿vale? Básicamente, de ahí es donde nos van a salir, por tanto, el para quién, ¿no? Para quién nosotros lo vamos a trabajar. Básicamente, esto es un perfil que nosotros definimos, pero tenemos varios perfiles y nosotros el otro día ya estuvimos definiendo varios de estos perfiles y podemos seguir definiendo algunos otros. Aquí ponemos ejemplo de otro perfil, Carlos, que es un inversor experto, ¿vale? Una persona ya con un poco más de edad, 45 años, es un consultor financiero, quiere utilizar herramientas que sean un poquito más avanzadas para poder analizar datos, para tomar decisiones informadas. Quiere diversificar también su portafolio criptomonedas, no quiere solo, por ejemplo, comprar Bitcoin, que es de las más conocidas, quiere ver, hacer una diversificación de diferentes criptomonedas, quiere analizar también temas de fondos tradicionales. Por tanto, lo que está viendo y tiene una frustración es que normalmente hay plataformas que no ofrecen gráficos adecuados, ni interactivos, ni en tiempo real, para que le permita un poquito hacer las valoraciones adecuadas, ¿de acuerdo? Que lo que quiere es buscar el minimizar el tiempo en su inversión y básicamente como razón de esto, su comportamiento es consultar esos gráficos, hacer simulaciones, hacer movimientos dentro de su portfolio, analizar también de manera predictiva y luego también el hecho de que la plataforma esté integrada con otras herramientas financieras, pues es también lo que requiere, porque como tiene cierto conocimiento, esto le ayudaría a manejarse más rápidamente, ¿de acuerdo? Entonces, es un perfil que nosotros también tenemos que considerar. Recordad que cuando tú estás, por ejemplo, construyendo un producto, si tú vas a tener dos, tres, cuatro tipos de usuarios, tu producto de alguna manera debe aglutinar las diferentes funciones que pueden cubrir para la satisfacción de esos usuarios, ¿no? Es decir, tú tienes una marca de vehículos, de coches y a lo mejor, pues como ya os dije, os expliqué en otra de las sesiones, ahí tú vas a fabricar un coche que puede ser, por ejemplo, más deportivo, ¿vale? Pues para una persona soltera o una pareja joven y tal, puedes hacer un coche un poquito más amplio para tipo familiar y el mismo modelo de vehículo, pero con una variación. Puede ser pues un coche para una pareja que le guste viajar, ¿no? Que tenga espacio, pero no requiera de tanto la parte familiar. Es decir, que al final tienes diferentes usuarios y en base a eso, pues tú dentro, oye, tú lo que no necesitas es coger
a todos los perfiles del mundo, ¿no? Lo que tienes es que definir precisamente cuál va a ser también lo que se denomina, os lo voy a dejar aquí escrito, tu buyer persona, ¿vale? Tu buyer persona es decir, es segmentar, tú al final lo que estás haciendo es segmentación de los usuarios que van a estar utilizando tu plataforma, ¿de acuerdo? Y ahí es donde también pues, nos interesa el definir pues, ciertas priorizaciones de requisitos, ¿vale? Entonces, este sería otro perfil, como digo, y este otro perfil, pues una persona que es una profesora de educación financiera, entonces, básicamente, lo que tenemos que contemplar aquí es que tenemos un perfil que tiene también cierta experiencia, pero esa experiencia la aplica en enseñar a los estudiantes, ¿no? A cómo invertir de manera responsable, usar una plataforma como herramienta educativa. Recordad que esta parte de herramienta educativa es una de las cuestiones que se planteaban dentro de Finance, ¿no? De la plataforma que queremos desarrollar, ¿verdad? ¿Cuáles son los desafíos entonces de Marta? Bueno, pues acceso a un entorno simulado, estudiantes que puedan aprender sin riesgo, que las plataformas no tengan contenido educativo, pues es una de las cuestiones también que más le frustra, más le preocupa, ¿de acuerdo? Y su comportamiento es básicamente usar herramientas interactivas en clase, simuladores de inversión, valorar la capacidad de crear cuentas de prueba para los estudiantes y plataformas que tengan tutoriales. Es una de las cuestiones que hemos planteado en Finance precisamente y por tanto sería un usuario que podríamos, precisamente hemos definido, ¿no? Para que podamos cubrir las necesidades de este usuario, ¿vale? De esta usuaria. Por tanto, tenemos aquí como tres tipos de usuarios diferentes, como digo, podríamos definir más y tenemos que empezar a ver cómo construimos la historia de usuario, ¿de acuerdo? Cómo construir la historia de usuario. Fijémonos en la usuario número uno, ¿vale? Laura, usuaria inexperta, tiene 28 años, ya hemos definido con la técnica personal la persona que es, ¿vale? Y lo que nosotros tenemos que ver es que es diseñadora gráfica, usuaria experta digitalmente, quiere empezar a invertir en criptomonedas, pero tiene poca experiencia financiera, ¿vale? ¿Qué necesita? Y el para qué son los otros dos puntos que tenemos que tener en cuenta dentro de una historia de usuario. Por tanto, ¿para quién? ¿Vale? ¿Quién es la persona? ¿Qué necesita? La acción. Quiere recibir una recomendación automática según su perfil de inversora. Recordad que lo que estábamos viendo es básicamente el hecho de que busque los tutoriales, uso de interfaces intuitivas, pero poco guiadas, ¿vale? Y se fijaba mucho en la valoración en la valoración valora mucho las opiniones de los demás. Entonces, claro, nosotros tenemos que ver que quiere recibir esa recomendación según su perfil de inversora, ¿vale? ¿Y el para qué? Pues para sentirse más segura antes de tomar una decisión de inversión, porque es una de las cosas que realmente es su objetivo, invertir en criptomonedas de forma sencilla, también de manera segura, ¿no? Porque tiene un miedo a perder el dinero. Por tanto, esta sería una definición, ¿vale? Aglutinando el quién, el qué necesita y el para qué. Ahora le vamos a ir a seguir dando forma, pero el ejercicio que hacemos aquí para que nos fijemos es que desde la técnica personas que hicimos la semana pasada, de la que nosotros determinamos los perfiles segmentados de quién va a utilizar, los usuarios que van a utilizar nuestra plataforma de criptomonedas, en este caso, creamos esta idea, ¿no? Empezamos a construir nuestra historia de usuario. Por tanto, con esta información, fijaos que una historia de usuario al final tiene el rol de la persona, el quiero, el objetivo, y el para, el motivo por el que necesita. Es decir, el rol sería Laura, que es diseñadora gráfica, experta digitalmente, pero no con mucha experiencia en inversiones. El qué, pues recibir una recomendación y el para qué, ¿vale? Para sentirse más segura, ¿vale? El qué o el qué quiero, ¿vale? Quiere recibir información. Y esto es realmente lo que nosotros tenemos que tener en cuenta y es como se define una historia de usuario. Fijaos que cuando nosotros teníamos los requisitos, pues de manera tradicional,
teníamos un requisito bastante amplio, con mucha información, pero claro, empezamos a meter mucha historia en este requisito y al final se nos queda un poco el limitante a eso que hemos definido. Empezamos a trabajar, empezamos a diseñar, empezamos a implementar. Y fijaos que al final el cliente se da cuenta que realmente ese tipo de usuario no es un usuario completo, que hay alguna problemática, pero nosotros ya hemos hecho el diseño, hemos hecho la implementación, hemos... Entonces nosotros con la historia de usuario lo que permitimos es que somos un poco más flexibles también a la hora de definir lo que serían esos requisitos en formato de historia de usuario, ¿vale? Y simplemente lo que hacemos es definir algo muy cortito, muy concreto y cubriendo las necesidades de las personas con respecto al proyecto. Entonces, aquí, por ejemplo, decimos yo como Laura, ¿vale? Yo como Laura, que soy quien, quiero acceder a contenidos formativos adaptados a mi nivel. Recordad que quiere recibir una recomendación automática según su perfil de inversora. Por tanto, quiere recibir esos contenidos formativos para entender mejor los conceptos básicos antes de empezar a invertir. Ese es el para qué, ¿vale? Porque quiere sentirse más segura antes de tomar una decisión de inversión. Por tanto, esto es una manera de definir la historia de usuario. Pero es que la propia usuaria Laura no es que vamos a quedarnos solo como con una historia de usuario simple, ¿no? Sino que podemos definir varios tipos de historias de usuario dependiendo de las necesidades y las funcionalidades que veamos, ¿vale? Entonces, aquí sería yo como Laura quiero recibir notificaciones sobre cambios en mis inversiones para sentirme informada y segura. Otra historia de usuario. ¿Vale? Igualmente, este Laura yo lo podría cambiar y decir, por ejemplo, yo como diseñadora experta, pero con poca experiencia en inversiones, ¿vale? Sin tener que poner el nombre en CD, sino el generalizado, ¿no? Como hemos dicho anteriormente, yo como padre barra madre de familia, ¿no? Quiero un coche tipo sub para pues tal, ¿vale? Entonces, ahí es donde nosotros iríamos definiendo las diferentes historias de usuario y vamos a hacer diferentes historias de usuario, funcionalidades para los diferentes perfiles, ¿vale? Esa es la idea. Entonces, al final, eh, ¿qué hacemos nosotros? ¿Por qué utilizamos las historias de usuario? ¿Vale? Porque son los principios, digamos, de requerimientos ágiles. Porque, fijaos, potencian la participación del equipo en la toma de decisiones, se crean y evolucionan a medida que el proyecto avanza, son peticiones concretas y pequeñas, contiene la información imprescindible, menos es más, y apoya la cooperación y colaboración y conversación entre los miembros del equipo, ¿vale? Que es fundamental. Entonces, esas historias de usuario al final nos dan toda la información que nosotros requerimos. Yo no sé si entiendo que muchos de vosotros haya trabajado, ¿no? En proyectos de gestión tradicional, ¿no? Entonces, yo he estado trabajando en proyectos de este tipo y al final resulta que hemos tenido que cambiar la arquitectura varias veces porque nos han cambiado los requisitos, han modificado ciertas cosas, el cliente no ha visto acorde a algo razonable. Entonces, al final es muy bueno la agilidad que nos dan, nos permite los cambios, pero también es muy bueno porque las historias de usuario se van a clarificar desde el principio de manera mucho más sencilla que si no tenemos esa historia de usuario y solo pues trabajamos con requisitos, ¿de acuerdo? Vale, por ahora vamos bien, ¿sí? Vamos bien, ¿no? Perfecto, Diego, muy bien, genial. Vale, entonces, ¿qué vamos a escribir cuando nosotros tengamos una historia de usuario? Fijaos que lo que yo quiero tener en una historia de usuario es un tipo de tarjeta, ¿vale? Pero que yo lo puedo escribir en una tablita, como quiera, ¿no? Pero para identificarlo así pues se usa mucho el concepto de definir las tarjetas. Y las tarjetas van a tener un anverso y un reverso, ¿vale? Que en cierto modo lo que tú vas a hacer a la hora de escribir es que ese anverso es que lo vas a escribir, el texto de la historia,
Y el reverso son los criterios de aceptación de la historia, que pueden ir debajo justo del texto de la historia, ¿vale? Simplemente, no, no hay mayor dificultad en ello. Cuando tú lo tienes en plan tarjeta, pues lo que harías es que cogerías, imaginaos, una tarjetita tipo así, ¿vale? Y escribirías en el anverso el texto de la historia y en el reverso los criterios de aceptación, básicamente. Entonces, si yo aquí tengo una tarjeta, pues cojo una tarjeta, la defino, se la doy a alguien, la hace al compañero, ya la puedo poner en formato POSIT también para que se vea, etcétera, etcétera, ¿vale? Simplemente, pero cuando vosotros la defináis en la actividad, por ejemplo, pues lo que vais a definir es un texto y a continuación pues el otro texto, simplemente, ¿vale? Pero entonces, ¿qué vamos a definir en el anverso? Pues en el anverso lo que nosotros vamos a definir es el texto de la historia que se escribe de la manera que hemos visto aquí anteriormente, ¿vale? Esta manera, el cómo, el quiero y el para. Es decir, como usuario necesito o quiero tal funcionalidad, ¿vale? Tal atributo para obtener un resultado deseado. Esa es la manera de cómo vamos a escribir el anverso, ¿no? Que es lo que vemos aquí. Como persona quiero un requerimiento para el qué, ¿vale? Y en el reverso vamos a escribir los criterios de aceptación de la historia. ¿Qué son los criterios de aceptación de la historia? Pues al final un criterio de aceptación lo que te permite es entender que la historia de usuario está cubriendo ese criterio, ¿vale? Porque solo puede responderse de forma que está satisfecho o no está satisfecho. Es decir, un criterio quiere decir que se cumple esta condición, se cumple esta otra condición y tú puedes tener varios criterios de aceptación dentro de una historia de usuario, ¿vale? Pues por ejemplo, en lo que estábamos definiendo anteriormente de que yo como usuaria Laura o experta en diseño, pero sin experiencia en inversiones, como he dicho anteriormente, quiero acceder al contenido formativo adaptado a mi nivel para entender mejor los conceptos básicos antes de empezar a invertir, ¿no? Entonces, al final, esto requiere de una serie de criterios, ay, perdón, requiere de una serie de criterios de aceptación también, ¿vale? Entonces, básicamente, mm, tendremos esa parte de esos criterios de aceptación, ¿vale? Un momentito, ¿vale? Que voy a beber agua, un momentito. Vale, seguimos entonces. Gracias. Bueno, entonces, cuando yo defino, como digo, esa historia de usuario, tengo que llevar a la par esos criterios, que son esas condiciones. Ahora veremos, ¿no? Condiciones, cómo las definimos, qué hacemos exactamente, pero básicamente es que para poder acceder a contenidos formativos adaptados a mi nivel, se tendrá que saber qué nivel es el que tiene Laura, ¿no? O sea, hay cierta información que se va a requerir en estos casos, ¿de acuerdo? Y que vamos a determinar si se satisface o no se satisface. Y cuando los criterios de aceptación de la historia se satisfacen, esa historia pues quedará realizada. Entonces, ¿por qué usamos esos criterios de aceptación? Porque aseguran que entendemos lo mismo que está ya completo por hecho, ¿de acuerdo? Y se pueden convertir en test de validación para saber que la historia de usuario va bien, ¿vale? Que se va desarrollando de manera correcta, de manera adecuada, ¿ok? Entonces, estos criterios de aceptación, fijaos, ayudan a evitar errores de interpretación, porque claro, yo puedo definir en principio una historia de usuario y dejarla ir sin definir esos criterios de aceptación y entonces puede que haya ambigüedades. Sin embargo, nosotros necesitamos esos objetivos y que sean además verificables para que no tengamos ese tipo de ambigüedades, ¿no? Entonces,
Nos volvemos al caso al ejemplo de igual, ¿no? De las personas de Finance, Laura, usuaria inexperta. Hemos definido como historia de usuario, pues tipo, yo como Laura quiero acceder al contenido formativo adaptado a mi nivel para entender mejor los conceptos básicos antes de empezar a invertir. Y básicamente lo que vamos a tener aquí es que esa recomendación automática, antes de empezar a invertir, la podemos traducir también con ciertos criterios de aceptación, que es lo que os pongo por aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué tendríamos dentro de esos propios criterios de aceptación? Pues fijaos, tres criterios de aceptación que nos dirían. Primero, la recomendación debe poder generarse cada vez que la usuaria modifique su perfil o solicite una nueva sugerencia, porque es lo que os decía, necesitamos conocer bien el perfil. Imaginaos que esa persona empieza con un tipo de perfil, con un tipo de, digamos, de nivel, pero posteriormente pues tiene que ir subiendo el nivel. Entonces vamos a ir modificando el nivel y en base al usuario que entre, pues esa recomendación se va a generar considerando ese perfil modificado, ¿vale? Por otro lado, el sistema debe tener en cuenta el nivel de riesgo elegido, la edad y el horizonte temporal. Es decir, yo, por ejemplo, como usuaria, cuando he entrado a la plataforma, también estoy diciendo que quiero tener un horizonte temporal de inversión en criptomonedas de 2 años, de 5 años, de 10 años, etcétera. Entonces o por ejemplo, los usuarios de fondos de inversión que van hacia más años. Entonces yo tengo que determinar todo esto, contabilizar también el tiempo, el nivel de riesgo que considero, etcétera. Y luego que la recomendación debe mostrarse de forma clara y permitir guardarla o compartirla por correo, para que así la persona pues tenga esa cierta información. Por tanto, esos criterios son criterios de aceptación que deben cumplirse para entender como test de validación que esa historia de usuario podría quedar hecha, ¿vale? ¿Ok? Fijaos, imaginaos que al final tendríamos algo como lo que veis, como lo que hemos visto aquí y que algo como lo que veis aquí también, aquí os digo. Yo como Laura quiero recibir notificaciones sobre cambios en mis inversiones para sentirme informada y segura y sería algo como lo que hay aquí, por ejemplo, imaginaos, ¿no? Tengo pues, mm, digamos, el anverso y el reverso, ¿vale? Aquí, yo como Laura quiero recibir esas notificaciones sobre cambios en mis inversiones para sentirme informada y segura y como criterio de aceptación sería, las notificaciones deben enviarse en tiempo real, deben incluir información clara y no técnica y el usuario debe poner activar o desactivar las notificaciones desde su perfil. ¿Vale? Son criterios de aceptación para que esta historia de usuario quede completa y se pueda realizar y llevar a cabo. ¿De acuerdo? ¿Ok? Vale, entonces con esto, antes de pasar aquí, el tema de criterios de aceptación, ¿se entiende bien? ¿Sí? Comentadme, por favor. Muy bien, genial. Jesús, Wilmer, Brian, Diego. Muy bien, genial. Perfecto. Vale, entonces, fijaos, os traigo aquí una imagen que la verdad que me gusta mucho porque, de cierto modo, resume bastante el concepto de la definición de historias de usuario. Hasta ahora hemos estado diciendo que las historias de usuario, de alguna manera, tienen esta definición, esta estructura, ¿no? Yo como usuario tal quiero un objetivo para una razón, un resultado, ¿no? ¿Vale? Entonces, esta es la descripción de una historia de usuario, esto que vemos aquí. Pero también vamos a entender bien cómo tenemos que definir una historia de usuario con la metodología, la técnica INVEST, que las historias de usuarios tienen que ser independientes, negociables, tienen que tener valor, que se tengan que estimar, que sean pequeñas lo suficientemente pequeñas y que sean probables, testeables, ¿de acuerdo? Y los criterios de aceptación, que hemos estado hablando de ellos, tienen que ser criterios medidos en tipo SMART. Básicamente, SMART es la manera de definir objetivos que tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, con un buen resultado, enfocados en el resultado y
con un time box, ¿vale? Es decir, un tiempo que determine cuánto va a durar. Entonces, nosotros tenemos que definir claramente los criterios de aceptación también basados en esta técnica de SMART, para que no se nos vayan criterios de aceptación porque sí, ¿vale? Entonces, considerando eso, fijaos que esta primera parte de cómo defino las historias de usuario me lleva a identificar lo que se denominan las tres Cs. Se conoce como las tres Cs. La tarjeta, que es lo que hemos estado viendo ya que sería la propia historia de usuario en formato tarjeta, ¿de acuerdo? Una conversación, ¿vale? ¿De acuerdo? Y la confirmación. Entonces, básicamente, fijaos que yo tendré en la historia de usuario de Laura, la inicial, esta que hemos dicho, ¿no? Como Laura, quiero acceder a contenidos formativos, tal y cual, ¿vale? Entonces, o quiero recibir una recomendación, ¿vale? O sea, tenemos por aquí también. Eh, aquí, lo que os puse por aquí. Quiero recibir una recomendación automática según mi perfil para sentirme más segura antes de tomar una decisión de inversión, ¿vale? Entonces, en este caso, fijaos que vamos a definir la parte de card, la parte de conversation y la parte de confirmation, ¿vale? Que serían las 13 que veis aquí. Es decir, primero, en CAR, la historia debe poder tratarse como una unidad independiente. Eso es súper, súper, súper importante, ¿vale? Para que podamos definir que cuando nosotros estamos generando, terminando, definiendo nuestra historia de usuario, tiene que ser como una unidad independiente. De hecho, cuando definimos historias de usuario que son muy grandes, luego las vamos a tener que dividir en historias de usuario más pequeñas, que ya hablaremos de esto, ¿vale? Que se escribe de forma simple en una tarjeta que puede moverse, priorizarse, descartarse. Porque claro, como nosotros a nivel digital podemos trabajar con tarjetas también que se van moviendo y a nivel físico igual con los paneles que nosotros vayamos desarrollando, ¿vale? Y que no necesite detallar todo desde el inicio, ¿vale? Entonces esas son em, la- las cualidades, las propiedades o características que llevarían a definir la historia de usuario dentro de de la tarjeta, ¿vale? Y luego tenemos la parte de conversation, ¿no? Que es, de alguna manera, el entender que cuando nosotros definimos una historia de usuario, no estamos definiendo solo un contrato, sino que empezamos a definir una conversación, ¿de acuerdo? Una conversación que detalla, que aclara el equipo, el negocio, el cliente, si vamos bien, si estamos definiendo bien esa historia de usuario. Entonces esa conversación es también súper inmediata y súper necesaria. Y por último, la parte de ayudar a alinear las expectativas y detectar dudas antes de empezar a desarrollarse. Es decir, es fundamental, es muy importante también el que no empieces y luego empieces ya con todas las dudas, sino que vayas haciéndolo de manera en la cual vayas teniendo esa conversación, ¿no? con el equipo, negocio, cliente, ¿vale? Y ayuda a alinear las expectativas y detectar dudas posibles que se puedan tener. Por tanto, esta sería la parte de conversation y la última parte, la parte de confirmation, ¿vale? De la confirmación, es básicamente que la historia debe pues tener ciertos criterios de aceptación que sean correctos, que sean coherentes, que sean claros, ¿vale? Y porque es la que nos va a ayudar a confirmar que vamos bien. Se va a permitir validar cuando una historia está terminada y aceptada, eso lo tenemos que validar de alguna manera también, y se conectan con pruebas, con condiciones concretas para poder tener esa validación real, ¿de acuerdo? Vale, entonces, estos son el punto de las tres C, fijaos, y básicamente cuando nosotros hablamos de la definición de las historias de usuario, como había dicho anteriormente, vamos a fijarnos en la técnica o la metodología INVES. Es decir, que sean, aquí tenemos las iniciales, ¿no? Independientes, o sea, que una historia de usuario sea independiente de otra, sean negociables, que sean valiosas, estimables, small, pequeñas y testeables. ¿Vale? Entonces,
¿Por qué independiente? Bueno, porque realmente, como he dicho, lo podemos hacer de forma autónoma, no vamos a necesitar a otras historias de usuario, ¿vale? Sería la idea. Y aquí lo que podemos decir es que la parte de independiente lo que nos definiría es que si hay dependencias, que a veces obvios son inevitables, se tienen que identificar muy claramente que existe algún tipo de dependencia, ¿vale? Negociable, es decir, no es un contrato cerrado. Podemos ajustar, redefinir durante la conversación del equipo. Tened en cuenta que, ya os decía por aquí, que al final nosotros vamos a tener una conversación del equipo que es muy profunda y es muy interesante para poder, digamos, seguir avanzando en estas definiciones, ¿vale? La parte de valiosa debe aportar un valor para el usuario o el cliente. Digamos que si no hay un impacto, es mejor no hacer esa historia, ¿vale? Que sea estimable, es decir, poder estimarse en esfuerzo, en tiempo, en complejidad. No debe ser ambigua ni tampoco demasiado grande, ¿de acuerdo? Que sea suficientemente pequeña, que quepa en una iteración, porque no queremos historias de usuario que sean más grandes de una iteración y tengan que ir a dos, tres iteraciones, ¿de acuerdo? Lo que queremos es historias de usuario pequeñitas, fijas, con una funcionalidad básica concreta. Y luego la parte de testeable, pues tiene que poder comprobarse si está hecho o no, ¿vale? Ay, perdón, si está hecho o no y si necesita criterios de aceptación claros y verificables, ¿vale? Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, ese ejemplo donde os he explicado L1, ¿vale? Que sería, digamos, ese primer ítem, ¿no? De historia de usuario, ¿vale? Aquí fijaos, el E1 va a cumplir con Inves, ¿vale? Porque digamos, la definición de Inves está aglutinando muchas opciones de que las historias de usuario puedan estar inmersas directamente, ¿de acuerdo? Pero es necesario entender que lo cumple porque, mira, tal como está definida, ¿de acuerdo? A ver, tal como están definidas esas historias de usuario, ¿vale? Nosotros tenemos que tener en cuenta que puede hacerse sin depender de otras funcionalidades, que el formato de recomendación puede hablarse con el equipo, que aportan un valor directo a una usuaria novata que no tiene experiencia, que se puede estimar en esfuerzo si se conocen las reglas requeridas, que se puede desarrollar en un sprint y que hay criterios claros para validar que funcionan correctamente. Entonces, con todos esos aspectos tenemos una buena definición que me está aglutinando las historias de usuario altamente efectivas con las metodologías INVES, ¿de acuerdo? Con la metodología INVES. Y luego, para definir los criterios de aceptación, como digo, hay que utilizar lo que se denominan los objetivos SMART. Los objetivos SMART que serían específico, medible, alcanzable, relevante y el tema del tiempo también, ¿vale? Entonces, específicos porque describen claramente qué se quiere lograr, para quién se quiere lograr, medible porque se puede comprobar si se ha conseguido o no, alcanzable porque se puede implementar técnicamente, relevante el que aporta valor real al usuario o al negocio, súper importante también, por eso luego los proyectos que se hacen, digamos, en el ámbito social, etcétera, pues resultan súper interesantes en este sentido, ¿vale? Bueno, de hecho, ya os comenté que realmente cuando nosotros tenemos un proyecto real, la aplicación de lo que nosotros hacemos en clase y lo que vemos en los diferentes temas, pues ese es bastante importante, bastante interesante tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahora, cuando vosotros estéis trabajando en un proyecto, tenéis que identificar claramente si necesitáis hacer un buen diseño, un buen análisis, con toda la parte de los requisitos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y pues seguir avanzando en ese sentido, ¿vale? Entonces, L1, que es esa historia de usuario que definíamos aquí previamente, recordad, realmente también, pues tenemos que tener en cuenta que L1 cumple con Smart, ¿vale? Es decir, es clara, dirigida a un perfil concreto, se puede, digamos, comprobar si la recomendación se genera, es técnicamente viable
datos básicos del perfil, digamos que aporta un valor y puede implementarse en una iteración, ¿de acuerdo? Entonces, tener los objetivos en más definidos para hacer esa definición de los criterios de aceptación me parece realmente también interesante e importante, ¿vale? Entonces, mirad que hemos definido historial de usuario para Laura, ¿vale? Que era una usuaria inexperta. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, para Marta, que es profesora de educación financiera? Bueno, pues aquí tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Aquí lo dejo por aquí. Que vamos a ir definiendo una historia de usuario diferente. En este caso, por ejemplo, como profesora, quiero acceder a un entorno simulado de inversiones para enseñanza de mis estudiantes sobre criptomonedas sin riesgo. Luego, los criterios de aceptación son los que están por aquí, ¿vale? Esos criterios de aceptación, pues lo que hacemos es normalmente pues, tirar mucho de esas condiciones que se necesitan para llegar a cubrir la funcionalidad. Por ejemplo, en este caso, el entorno simulado debe pues, permitir, bueno, básicamente, perdón, a los estudiantes realizar operaciones ficticias en criptomonedas. Es decir, Marta, como profesora, lo que requiere es tener en la plataforma donde esté dando las clases, pues ese permiso, ¿no? Para los estudiantes para que lo puedan utilizar, ¿vale? O los resultados de operaciones deben reflejar datos, perdón, reales del mercado, pero sin un impacto financiero, ¿vale? O que la profesora deba poder crear, gestionar cuentas para los estudiantes, también súper interesante. O que el entorno debe generar informes sobre el rendimiento de las inversiones simuladas, ¿vale? Entonces, eso es interesante considerarlo, esos criterios de aceptación. Y veremos aquí que estaremos aplicando las tres Cs, ¿vale? De tarjeta, de conversación y confirmación, ¿vale? Es decir, la historia está redactada de manera breve y clara. Muy bien, está redactada de manera breve y clara, según el formato estándar. Y el conversation, pues también que se da el nivel de detalle, las funciones específicas, los resultados, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y luego la parte de la confirmación, que criterios de aceptación proporcionan una guía entendible para confirmar toda esa funcionalidad. En resumen, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Pues buscamos tener algo así, algo como lo que hay aquí. Digamos que la descripción y esos criterios de aceptación, ¿de acuerdo? Para que se vayan cumpliendo las necesidades de lo que hemos requerido, ¿de acuerdo? Luego, este mismo que tenemos igual, ¿no? Tenemos aquí los propios criterios de aceptación, porque tenemos, pues, acceder aquí a un entorno simulado de inversiones para enseñar a mis estudiantes sobre criptomonedas sin riesgo. Sería eso, quiero acceder a un entorno simulado de inversiones para enseñar a mis estudiantes sobre criptomonedas y sin riesgo. También hay una relación con Inves, ¿vale? Porque las historias son independientes, ¿vale? Esta historia puede desarrollarse sin depender de otras funcionalidades, ¿vale? Negociable porque no todos los profesores necesitan gestionar cuentas, por ejemplo. Valiosa porque proporciona un entorno educativo que mejora mucho la experiencia del aprendizaje, ¿de acuerdo? Y luego, pues estimable, pequeña y comprobable, es decir, testeable, porque realmente los criterios de aceptación se pueden validar mediante pruebas funcionales, tanto en este momento, en esta historia, como en otras que luego se añadirá posteriormente, ¿de acuerdo? Entonces, con todo esto, fijaos que lo que nos quedaría es ver si hay una relación directa con SMART en base a los criterios de aceptación. Y efectivamente, specific, measurable, measurable, medible, achievable, alcanzable, relevant, relevante, time bound, límite en el tiempo. Fijaos que se va a describir una funcionalidad concreta, digamos, se deben realizar, digamos, operaciones ficticias para que se vea y se chequee que todo va correcto, ¿vale? Tener un simulador básico no estaría mal, estar alineado con la visión de Finance como plataforma educativa, ¿vale?
y también completar en dos, tres sprints, semanas, perdón, un sprint, ¿vale? Para hacer una entrega de valor rápido, inmediato. Y esas son algunas de las cuestiones que tenemos dentro del mundo de la agilidad. Lo mismo con el usuario Carlos. Recordad que el usuario Carlos era un inversor experto, consultor financiero, utiliza herramientas avanzadas, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, este usuario, Carlos, lo que tenemos que tener en cuenta es cuáles serían las funcionalidades que está buscando. Es decir, quiero acceder a un análisis avanzado de tendencias de mercado para tomar decisiones en tiempo real. O quiero configurar alertas basadas en variaciones porcentuales. O, como Carlos, quiero acceder a un análisis avanzado de tendencias de mercado. O quiero participar en foros de discusión exclusivos para integrar ideas con otros expertos y mejorar mi estrategia, ¿vale? Entonces ahí tendríamos como diferentes historias de usuario que nos servirían para ir completando esta parte. Digamos, esto sería Carlos y aquí pues Laura. Recordad que en el caso a ver, aquí. En el caso de Laura, usuario inexperta, pues tenemos que analizar bien cuáles serían esos criterios de, de aceptación que van relacionados con cada uno de las especificaciones de los requisitos como historias de usuario. ¿Vale? Importante. Bien, fijaos. Me gusta siempre hablar también de ING, que ya lo hemos visto en otras clases, porque estos beneficios que se ponen aquí en relieve, aquí tenéis la imagen, digamos que se empezaron a analizar mucho también en ING, ¿vale? En el banco ING, el banco digital, que además empezó a funcionar muy bien, ¿vale? Entonces, básicamente, en este caso, lo que vamos a tener dentro de la priorización es una lista ordenada de los requisitos, ¿de acuerdo? Esa sería la parte de priorización que tendríamos dentro del Product Backlog. ¿De acuerdo? Muy bien. Con esto terminamos el primer problema y nos queda el segundo problema, un problema ahora mismo un poquito más rápido, porque la semana que viene pues, profundizaremos un poquito más en la parte de las historias de usuario, pero básicamente es cómo se organizan las historias de usuario, ¿vale? Cómo se organizan cuando estamos dentro de una plataforma de estas características. ¿Qué hacemos con todas las historias de usuarios? Pues lo que tenemos son estas historias, tarjetas, sobre las que los usuarios quieran o necesiten, digamos, trabajar. Fijaos que mm, por eso identificamos, digamos, las historias de usuario como con tarjetitas, porque realmente esto viene del concepto de Toyota Production System, de la parte de Kanban, de toda esa parte de ahí, ¿no? De la necesidad de entender que las tarjetas pasan a ser esas historias de usuario, ¿de acuerdo? Y no es solo una lista de ideas, ¿no? Hay que ordenarlas, hay que gestionarlas y todo esto se hace también con el cliente, hablando con el cliente, tener ese valor al cliente. Hay que hacer un sistema de qué se hace antes, qué se hace después, ¿de acuerdo? Y ahí es donde surge en lo que se denomina el Product Backlog, ¿vale? El Product Backlog que es una pila ordenada y una pila ordenada y viva de historias de usuario. Tienen muchísimas historias de usuario, para todas las historias de usuario están ordenadas de manera priorizada y esto se va a consensuar también con el dueño del producto, cliente, con el resto de compañeros para analizar cuál sería, digamos, las historias de usuario que van a ir lanzadas al principio, las que deben estar, las que deberían, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, entonces, fijaos que en el Product Backlog nosotros lo que vamos a tener, como veis aquí, sería pues ese listado de historias de usuario, es decir, la recomendación automática para Laura, una historia de usuario, y Carlos como alertas de rentabilidad, Marta acceso a material de formación. Bueno, pues básicamente Carlos, Laura, Marta, tenemos diferentes historias de usuario de cada usuario de la técnica persona. ¿De acuerdo? Y el backlog, que es lo que denominamos como la pila de requisitos, esto sería como una pila de requisitos. Esto como hemos pintado aquí, entero, sería como una pila de requisitos, ¿vale? Entonces esa pila de requisitos nosotros lo que, digamos, le consideramos es esa priorización que vamos a llevar a cabo posteriormente y ver si nos da tiempo a hacer todas o cómo, ¿de acuerdo? Pero fijaos que necesitamos una pila priorizada, una pila de requisitos priorizada, como digo,
Mm, no es, a ver, si tenemos de alguna manera ciertas necesidades que tenemos que cubrir, pues las vamos a meter dentro del Product Value, ¿vale? Y luego, mm, habrá que tener una base para proponer, para gestionar, para realizar cambios, ¿de acuerdo? Que eso lo tenemos que tener también en cuenta a la hora de generar el backlog, ¿vale? Entonces, cuando estamos a este punto, llegado a este punto, lo que ya sí podemos entender es qué es el Product Box, ¿verdad? Porque el Product Box, básicamente, bueno, pues lo que vamos a ver es que tenemos esa pila de requisitos priorizada, que incluye todas las historias de usuario que pueden tener valor, todas las historias de usuario, que están ordenados por interés, que lo gestiona el Product Owner, porque como os he dicho, al final es como el propietario de esta parte, porque, bueno, pues es evidente que tiene una relación directa con todas las necesidades que hay dentro del producto y por tanto, pues ahí nos ha resultado más cómodo, más interesante, ¿vale? Es un documento vivo que se refina, que se actualiza, que hay cambios en el tiempo y de ahí sale la historia de usuario que el equipo seleccionará, digamos, para que o sea, se tenga en cuenta, ¿no? Esa funcionalidad, se presente dentro de, pues, mm, a ver, no la plataforma, sino el sistema que vamos a ir desarrollando, ¿vale? Entonces, físicamente, ¿cómo es un Product Backlog? Pues no es más que una cajita, como la que veis aquí, donde vosotros vais a ir definiendo los ítems, los release, ¿vale? Eh, y luego, pues la definición de por sí de esa pila ordenada lo que nos está diciendo es que vamos a tener primero los requisitos como consideramos que la vamos a ordenar, que la vamos a priorizar, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, pues tenemos que también que proceder a la estimación correspondiente, etcétera, ¿vale? Fijaos, esto es una plantilla que nos podría servir para ir definiendo historias de usuario. Le damos un ID, un identificador, ¿vale? Esta es nuestra historia de usuario. Y luego, bueno, por aquí el Backlog Priority y el Estimated For, ¿vale? Por si acaso pues, requieren hacer algún tipo de anotación ahí. Pero básicamente, fijaos que al principio se te pueden quedar muchas cosas, digamos, ahí sueltas que realmente a lo mejor no cubren las necesidades, pero bueno, ¿vale? Entonces, ¿cómo se forma y cómo se mantiene el Product Backlog? Bueno, el Product Owner es el responsable de ese mantenimiento, ¿de acuerdo? Y el Product Owner lo que va a hacer es que va a construir en colaboración con el equipo, con el cliente, con otras partes interesadas, digamos que la responsabilidad de ir construyendo eh, el backlog entero, ¿vale? Se va a alimentar también el probarlo en reuniones de refinamiento. ¿Por qué? Porque ahí hay revisiones, hay reescrituras, se dividen historias más pequeñas. Entonces esto es interesante, ¿vale? Y se va a actualizar constantemente también a partir de conversaciones, de cambios que haya, de prioridades nuevas, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces es necesario también que haya digamos, una actualización pues, de todo lo que nosotros vamos haciendo, ¿vale? Estas técnicas van a ir ocurriendo durante todo el proyecto, no es solo, digamos, en ciertos momentos, sino que va a ser durante todo el proyecto, ¿vale? Entonces, lo que tenemos al final es a ver, un Product lo que es una herramienta principal que tiene una forma de árbol que no es, digamos, obligatorio, sino que sirve sobre todo para mejorar una relación entre historias grandes, pequeñas, etcétera, que se pueden agrupar historias relacionadas, ¿de acuerdo? Y que lo vamos a usar, pues, precisamente, pues, junto al backlog no en lugar del backlog, sino junto al backlog para poder hacer esa priorización correspondiente que necesitamos, que requerimos. ¿Vale? Entonces, al final vamos a tener esto que os digo aquí, pues una serie de POSIs puestas, digamos, en cada una de las franjas del horario, etcétera, con información de la historia de usuario,
de los criterios de aceptación, etcétera, etcétera. Y también ahí incluso pues, podemos poner a quién se le ha asignado esa tarjeta que lleva ya una historia de usuario con explícita, ¿vale? O sea, el árbol, un árbol de producto, digamos, nos va a ayudar a utilizar el producto completo, ¿de acuerdo? Luego, por otro lado, digamos que vamos a definir lo que sería las raíces, el tronco y las ramas. Es decir, si vemos aquí en la imagen, que os he puesto por aquí, un momentito, ¿ves? Tendríamos el tronco por un lado, ¿vale? A ver, un momentito. Aquí. Tendríamos el tronco por un lado aquí, ¿vale? A ver, a ver. Aquí. Luego tendríamos las raíces, tendríamos las ramas, que son lo que vamos a terminar em, lo que terminaríamos de ver directamente ahí, ¿vale? Pero es interesante, cada vez se utiliza más, ¿no? Este aparato para esto, ¿vale? Bien, entonces vamos a disminuir esto, ¿vale? Y luego esas hojas, ¿no? Vale, entonces imaginaos, historia de usuario uno. Como Laura, quiero recibir una recomendación automática según mi perfil para sentirme más segura. Historia de usuario 2. Quiero modificar mis preferencias de inversión. Historia de usuario 3. Quiero guardar una recomendación para revisarla más tarde. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante también tener en cuenta que de alguna manera tenemos que identificar si tenemos bien definida una historia de usuario en base a esa metodología Inves y a esos criterios que tienes de aceptación, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa si tenemos demasiadas historias de usuario? ¿Cómo se organizan esas historias de usuario? Pues lo que hacemos es que las organizamos por temas, es decir, ya empezamos a aglutinar por temáticas. Vamos a poner que tenemos cuatro historias de usuario diferentes que hacen que van a hacer un desarrollo de aplicaciones móviles relacionados, etcétera, etcétera. Entonces lo que hacemos es que si hay varias cuestiones que se plantean aquí, se agrupan directamente por temas, ¿vale? Y un tema es una historia relacionada entre sí, un conjunto de historias relacionadas entre sí, ¿vale? Entonces nos ayuda a entender mucho el producto por partes, detectar desequilibrios, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces es muy interesante considerar este punto llegado el momento, ¿de acuerdo? Y ahora fijaos, lo último que tenemos para terminar esta primera parte y nos metemos con la resolución de la actividad uno sería que la historia de usuario ágil es muy diferente a la especificación de requisito tradicional. Fijaos que incluso pues, tenemos menos texto, pero no solo eso, sino que la especificación de requisitos por detrás tiene muchísima información, ya sabéis, ¿no? Pero la historia de usuario ágil, básicamente, lo que tenemos es que una historia de usuario solo tiene la información suficiente para que el trabajo comience, ¿de acuerdo? Y que como responsables pues de la educación financiera, quiero definir un calendario de sesiones formativas para que los usuarios puedan inscribirse según el nivel de experiencia, ¿vale? Entonces, esto sería, digamos, esa información. Y en la especificación de requisitos tenemos que meter que las especificaciones requieren mucho que... a ver, que hay ciertas características que a lo mejor no aportan nada realmente, ¿vale? Pero que dentro del modelo tradicional se añaden, se da bastante más detalle. También tenemos pues el título dentro del repositorio, el objetivo general, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ya por último, ¿vale? Lo que tenemos aquí es, digamos, la especificación de requisitos tradicional, como nosotros lo veríamos. Fijaos que al final, para la parte de especificación de requisitos, un momentito. Nosotros podemos tener el título, podemos tener el objetivo general y luego, bueno, pues tenemos que ir checando bien pues la parte de
eh, el requisito funcional, los tiradores, etcétera, etcétera, ¿vale? A ver, muy bien, efectivamente, con esto estaríamos listos, ¿vale? Esta primera parte. Entonces ahora voy a cargar, voy a beber agua, me dais un par de minutitos por favor y nos metemos de lleno ya con eh, con la resolución de la actividad, ¿de acuerdo? Que os voy a recordar y os voy a dejar por aquí, os voy a dejar por aquí cuál era la actividad. Un momentito. Y así, bueno, pues la tenemos todos a mano. Vale, aquí estamos. ¿Vale? Bueno, pues esta sería la actividad y os lo voy a hacer también pues con pequeñas resoluciones que tendríamos en cuenta, ¿de acuerdo? Es como digo, como un ejemplo. Bueno, ahora en un par de minutitos nos vemos, si os parece bien. Voy a beber un poco de agua, que tengo la garganta ya que tal, y ya empezamos esta segunda parte, ¿de acuerdo? Venga, hasta ahora. Y bueno, comentadme, porfa, eso sí, qué tal ha ido la dinámica de entendimiento de lo que hemos estado viendo anteriormente. Os dejo, como siempre, por aquí este pequeño test, esta pequeña encuestita, perdón, para que me comentéis qué tal acerca de la historia de usuario y puedo ocuparlo. Tened en cuenta que nos vamos a meter muy de lleno también en siguientes semanas cuando estemos hablando, bueno, pues de toda lo que es la parte de la estimación, desarrollo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Muy bien, Brian, muchas gracias. ¿El resto, qué tal? Genial, Carlota, genial, muchas gracias. Bueno, pues me dais un par de minutitos, porfa, ¿vale? Voy a beber un poquito de agua, que estoy quedándome afónico en algunos momentos. Muy bien, Diego. Y continuamos, ¿vale? Mm. Buenas, ya estoy por aquí. Muchas gracias. Y bueno, recordad que esta primera actividad de aplicación del enfoque ágil, lo que queríamos hacer como basándonos en el proyecto de transformación digital de la empresa de servicios tecnológicos de soluciones, era, pues, en primer lugar, digamos, pensar si el enfoque ágil es bueno para el proyecto, cuáles son los puntos fundamentales y plantear los estados de las tareas que se pueden definir, ¿no? De manera concreta, o sea, la priorización de los requisitos que tendríamos que tener en cuenta. ¿De acuerdo? No sé si alguien quiere comentar algo, perdona. Sí, nuevamente yo es que antes de pasar pues a la actividad y meternos de lleno aquí, solamente quería tener claridad en algo con respecto a los criterios de aceptación. Entiendo que el enfoque Claro. clásico pues, hace que se tengan requerimientos incluso muy técnicos y muy específicos, lo que Ujú. pues, permite entender de que con este enfoque ágil, la idea es poder tener como ciertos criterios de aceptación menos técnicos, como de qué tipo los podemos entonces ajustar. Yo sí hice, no llegué como a la mitad del ejercicio el año pasado con algo que hicimos pues con historias de usuarios. Entonces, y no sé si es que este tipo de metodología nos serviría para un proyecto, por ejemplo, para el desarrollo y la implementación de un software por ser como de pronto tan ligero, por decirlo así, no sé, por eso te hago la pregunta. Por eso es que casi siempre nos toca acudir es a la definición de requerimientos técnicos muy, muy, muy específicos. Entonces, si me puedes confirmar esa parte, porfa, y aclarar. Por supuesto, Lina.
Muchísimas gracias por la consulta. Sí, fíjate que realmente es una pregunta muy buena porque para entender, digamos, esa diferencia entre cómo se define el éxito o la finalización de una tarea, de una entrega dentro de los dos enfoques, que es lo que nos lleva pues, hacia los criterios de aceptación, en realidad es bueno entender que el enfoque ágil, estos criterios de aceptación son mucho más, digamos, colaborativos, prácticos, visibles que en el enfoque tradicional. En el enfoque tradicional, al final, nosotros tenemos muchos documentos extensos, se centran mucho en cumplirse para que el producto, pues, digamos, tenga pues muchas cositas intermedias, mucha parte de documentación, etcétera, etcétera. Sin embargo, nosotros nos centramos en la parte ágil en que tienen que cumplirse para que el producto se considere hecho y aporte valor real al usuario. Por tanto, imaginaos que tenemos el enfoque tradicional, ¿vale? Entonces nosotros tenemos un enfoque tradicional, un enfoque más predictivo. Es un proyecto en el cual nosotros, por ejemplo, si aplicáramos en Finance, en el proyecto de Finance, la parte del enfoque tradicional, los requisitos se definirían al principio del proyecto de forma muy cerrada, muy concreta, muy concisa, ¿de acuerdo? Los criterios de aceptación se incluirían en un documento formal con mucha información, digamos, con especificaciones, con contratos, con plan de calidad, ciertamente, ¿no? Como decía anteriormente, pues es el mes más meticuloso en ese sentido. Y la verificación se va a hacer al final del proyecto. Pruebas, entregas finales, etcétera, etcétera, ¿no? Imaginaos, pues, el sistema de Finance, pero que deba permitir registrar usuarios con todos los campos obligatorios, mostrando un mensaje de error, de datos incorrectos, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Cuál es el problema aquí en muchas ocasiones? El problema es que si algo no se ajusta al documento, entonces se va a considerar fuera del alcance o se va a requerir una nueva versión del contrato, porque el documento está tan cerrado a eso que Sí, realmente podemos tener eso, ¿verdad, Nina? de acuerdo. Ujú. Claro. Muy cerca. Eso. Entonces, ¿qué pasa? Que con el enfoque ágil, cuando nosotros utilizamos criterios de aceptación que, digamos, en cada historia de usuario, funcionalidad, nosotros la vamos a definir junto con nuestro cliente, con nuestro product owner, revisamos también en cada sprint, no solo al final, sino también en cada sprint. Entonces, ¿qué pasa? Que el objetivo es asegurar que cada entrega va cumpliendo con una necesidad que tiene el usuario, ¿no? Una necesidad concreta, un valor inmediato, etcétera. Entonces, nosotros, por ejemplo, dentro de esa funcionalidad rápida y directa, podríamos tener que en ese sistema de Finance, imaginaos, lo que nosotros pretendemos es que como cliente, cliente general, quiero recuperar mi contraseña, imaginaos, para acceder fácilmente a mi cuenta. Entonces aquí tenemos que analizar varias perspectivas, ¿no? De qué tipo de sistema tenemos, etcétera, etcétera. Pero lo que tenemos claro es que los criterios de aceptación aquí son más light, no tienen tantísima documentación y que básicamente son cosas concretas como por ejemplo el usuario recibe un correo con un enlace válido que dura 10 minutos, por ejemplo, ¿no? O el enlace lo que hace es que redirige a una página segura para cambiar la contraseña y luego se va a mostrar un mensaje de confirmación, ¿de acuerdo? Tras el cambio. Entonces, al final, estos criterios son criterios que están hechos para que cumplan y para que se cumplan y la historia de usuario se considere hecha cuando los diferentes criterios de aceptación están hechos. Pero, sin embargo, el tradicional está, como decimos, tan cerrado, tan meticulado, o sea, que realmente es más complicado en ese sentido, ¿de acuerdo? Es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de valorarlo, ¿de acuerdo? Nina, De acuerdo. Muchas gracias. nada, un placer. Muchísimas gracias a ti por la pregunta. Bien. Entonces, esta primera actividad, como decía, pues teníamos esas preguntas, ¿no? De incertidumbre y cambios en los proyectos, de aplicación del enfoque ágil, el uso, digamos, de la metodología ágil, tablero Kanban, ¿vale? Bueno, pues vamos a irnos a... y ya sabéis que eran sobre el proyecto de transformación digital de la empresa de servicios tecnológicos de Tech Soluciones. Vale, pues vamos a irnos a...
la resolución de lo que tendríamos con esto. Un momentito. Bien, yo creo que ya estáis viendo, ¿no? Aquí las slides, ¿no? Fijaos que una de las primeras cosas era la parte de incertidumbre y cambios en el proyecto, ¿vale? Entonces, ahí nos estábamos planteando estas preguntas, ¿no? que tenemos aquí. ¿Podría sufrir el proyecto, surgir la necesidad de cambios? Cuando se produce un cambio, ¿cómo se debería interpretar o cómo se intervendrían para evitar esos cambios o lanzarlos y gestionarlos de otra forma, etcétera? Entonces, tenemos en cuenta estas preguntas. Nosotros cómo las vamos a ir resolviendo. Pues básicamente, fijaos que hacia la primera pregunta de ¿podría sufrir el proyecto de cierto grado de incertidumbre? Pues ese proyecto que hemos definido dentro del proyecto transversal, efectivamente sí tiene una incertidumbre relevante. Es que, por ejemplo, tecnología emergente, la viabilidad técnica, producto propio y cliente externo, diferenciación. Básicamente, cuando nosotros hablamos de tecnología emergente, por ejemplo, se trabaja con, pues imaginaos, virtualización en la nube, ¿no? Puede evolucionar muy rápidamente, por tanto, ahí puede haber algún tipo de incertidumbre en algún momento dado. La viabilidad técnica, aún no está validada la solución al completo, ¿vale? Equilibrio entre el producto propio y cliente externo. Pues hay un uso del CRM de clientes, ¿vale? Y esto también puede generar dudas sobre los requisitos clave que tenemos, ¿de acuerdo? Y luego la diferenciación, es decir, hay una presión del mercado para poder innovar frente a la competencia. Por tanto, efectivamente, puede haber partes de grado de incertidumbre y hay que saber cómo manejarla, ¿vale? La siguiente pregunta, ¿vale? Tendríamos esta pregunta, ok, ¿vale? Esta pregunta, ¿podría surgir la necesidad de cambio imprevisto en los requisitos y las planificaciones del proyecto? Bueno, pues básicamente, ¿dónde estamos aquí? Sí, tanto en requisitos como en planificación puede surgir esa necesidad de cambio, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta que hay una competencia activa que puede lanzarse nuevas funcionalidades que nosotros tenemos que modificar rápidamente en nuestro sistema para no perder usuarios, que es muy importante también las feedback de los usuarios, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa? Que cuando los usuarios ven el producto van a surgirles nuevas necesidades, ¿vale? Entonces al final es algo evidente. El cliente interno, al usar a la empresa, el CRM pues detecta, digamos, mejoras, ¿no? Entonces, al final esto lo vamos a tener que tener en cuenta también, ¿vale? Entonces, ¿hay cambios imprevistos? Pues sí, pueden surgir muchas cosas. Fechas, prioridades, se ajustarían un poquito a las necesidades, ¿no? Para tenerlo. Siguiente consulta. Cuando se produce un cambio, ¿cómo debería interpretar la empresa? ¿Como un problema o como un obstáculo? Vale, realmente, aquí. Un momentito, perdón, aquí. Cuando se produce un cambio, digamos, en lugar de ver los cambios como un problema, lo vamos a enfocar como oportunidades de mejora del producto, como posibilidades de innovación frente a la competencia, porque a lo mejor, pues aprovechar ese tiempo para poder innovar porque la competencia acaba de sacar alguna cuestión, pues mira, adaptación a necesidades reales gracias a la escucha activa o mejor alineamiento con usuarios finales, ¿de acuerdo? Entonces, esas cuestiones las vamos a considerar tal que así, ¿vale? Luego, ¿cómo se intervendría para evitar esos cambios o para lanzarlos y gestionarlos de otra forma? Pues con un enfoque ágil y con una gestión adaptativa, ¿no? Lo que estamos viendo. Tendríamos un product backlog, habría que actualizarlo para evitar estos problemas según las prioridades. Habría que tener reuniones frecuentes para alinear las expectativas. Luego el refinamiento, la planificación iterativa, es decir, sprint a sprint, vamos a ir avanzando y la validación temprana, ¿vale? Ah, un momentito. Aquí. Para poder incorporar el feedback de los usuarios cuanto antes. Bien, vamos al segundo ejercicio, ¿no? El ejercicio segundo lo que se concentraba era en la parte de aplicación del enfoque ágil. Y básicamente aquí hay como dos cuestiones. Si es beneficioso usar un enfoque ágil
o sería mejor pues un enfoque clásico, ¿vale? Y de entre todos los principios y valores, escoger una serie de ellos, ¿vale? 6, y determinar cómo podría cada uno influir positivamente en el desarrollo del proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente cuando tenemos estas... ay, perdón, aquí estaríamos. Aquí, se han movido aquí. ¿Vale? Aquí. Ese beneficio, ¿vale? Y cómo influiría, positivamente, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, ¿sería beneficioso usar el enfoque ágil? Pues sí, aquí es recomendable porque el proyecto tiene alta probabilidad de cambio en requisitos, tecnología aún por validar, foco en el valor de negocio para clientes externos e internos, necesidad de interacción frecuente con áreas internas de la empresa, ¿de acuerdo? Entonces, el enfoque clásico tradicional sería mucho más rígido, sería menos eficaz que tener y afrontar los cambios o las necesidades de adaptación, ¿vale? Luego, ¿cómo puede influir? Esta sería esta parte. ¿Y cómo puede influir positivamente los valores ágiles en el desarrollo del proyecto? Oye, por individuos e interacciones por encima de procesos y herramientas, que es una de las cuestiones que tenemos bien planteadas desde el inicio cuando vamos trabajando y haciendo la aplicación del enfoque ágil, ¿vale? Favoreciendo la colaboración directa entre equipos técnicos, entre áreas de usuarios de empresas, ¿vale? Tener un software funcionando por encima de documentación extensiva, es decir, que permite hacer entregas de versiones funcionales de CRM, fases tempranas, uso interno, validación, etcétera. Luego la colaboración con el cliente por encima de la negociación contractual. Como hemos dicho anteriormente, la colaboración con el cliente, no me voy a cansar de decirlo, es muy importante en la parte ágil, ¿vale? Entonces, hay que facilitar el diálogo, hay que adaptar el producto a lo que se necesita, ¿no? Realmente, ¿vale? Y luego la respuesta ante el cambio, ¿vale? Por encima de seguir un plan. Vale, tú puedes tener un plan muy fijo, ¿vale? Un plan de trabajo, que sería pues como un diagrama de Gantt, etcétera, pero realmente es importante entender que mm, se tienen que aceptar los ajustes, y no, digamos, no hay que bloquear la evolución del proyecto, hay que seguir, etcétera, ¿vale? Bien. Esta sería la segunda parte y luego la tercera parte de metodología ágil. Recordad que aquí en esta parte, digamos que hablábamos de si sería como se indica en el proyecto, adecuado el Scrum, sí o no, cuáles son las ventajas, usar todas las características de Scrum, mejorar la estación, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, en este ejercicio... eh, a ver, aquí, en ese ejercicio empezamos con, ¿sería Scrum adecuada? Pues sí, es adecuado porque permite gestionar la complejidad técnica, funcional del CRM, facilita entrega progresiva de valor, promueve colaboración continua, da estructura clara para iterar, priorizar y revisar resultados. Por tanto, sí, es coherente, ¿de acuerdo? Es decir, que las ventajas que nosotros vamos a tener serían pues una gestión iterativa del cambio, ¿vale? Para poder adaptarse continuamente, una entrega progresiva del valor, que tenemos que tener que el CRM se puede validar, ajustar las versiones, vamos añadiendo el valor teniendo los clientes almacenados, etcétera. Claridad en roles y eventos, ¿vale? Una estructura que ayude a equipos multidisciplinares a convertirse. Impulso también de la colaboración continua entre el equipo técnico y las áreas de usuarios de usuarios de la empresa, ¿de acuerdo? Y facilitar la mejora continua mediante retrospectivas periódicas, ¿vale? Entonces, ¿cuáles serían las ventajas e inconvenientes del uso? Esta es una de las cuestiones que también, pues, de alguna manera, pues no, nos tendríamos que ir planteando, ¿no? Porque realmente tenemos que tener en cuenta que tenemos equipos grandes que pueden dificultar la coordinación si no se organiza bien, ¿de acuerdo? Que se pueden perder parte del beneficio del marco y también puede aplicarse todas las ceremonias, todas las ceremonias que son las reuniones, si el equipo es muy compacto, si hay un ritmo muy cambiante, también podemos trabajar en esta parte, ¿vale? Y luego, ¿usarías todas las características de Scrum o sería mejor adaptarlas al proyecto en sí? ¿Vale? Buena pregunta, porque realmente en principio nosotros lo que vamos a hacer es dividir los equipos, en este caso en su equipo, si supera 9 personas, pues tendrán que haber su equipo, coordinar con un Scrum Master
reducir la duración de algunas ceremonias, en caso de que hayamos puesto que la daily, por ejemplo, tarde mucho más. Añadir sesiones informales con el cliente interno fuera del ciclo estándar si hay poca visibilidad y luego pues mantener lo esencial, es decir, el sprint planning, el review, la retrospectiva, el backlog, las entregas incrementales, que serían reuniones que vamos a ir viendo a medida de que se va desarrollando todo, ¿de acuerdo? En la parte, en el temario de desarrollo, pues también veremos las necesidades de que estas reuniones se lleven a cabo, ¿no? Cuando se van finalizando las diferentes sprints, ¿vale? Y el último ejercicio, la última cuestión, era acerca del tablero Kanban, ¿vale? Es decir, ¿sería beneficioso usar un tablero Kanban para dar seguimiento al proyecto? ¿Cómo podríamos integrarlo con Scrum? ¿Cómo sería la estructura? ¿Qué estados contendría? ¿Vale? Pues efectivamente Kanban es muy beneficioso para hacer un sistema de visualización completo, ¿no? El flujo real, la detección de cuello, la parte de radiadores de información, pues está claro que al final, pues tenemos que tener en cuenta que no es solo la planificación por sprint, ¿vale? Que tenemos que luego hay como un poco ahí de parte de dinamicidad, ¿vale? Y la última pregunta dentro de este último apartado sería cómo podríamos integrarlo con Scrum, ¿vale? Pues entonces, el tablero Kanban se puede usar cuando hay una iteración para dar visibilidad, ¿de acuerdo? Y se complementa muy bien a Scrum porque se va a mostrar cómo van avanzando las tareas que están asociadas a cada historia de usuario. Luego se van a detectar también posibles bloqueos, posibles acumulaciones de reuniones, ¿de acuerdo? O luego también que hay que considerar que cada historia seleccionada en el sprint se va a dividir en las tareas que se le digan, ¿vale? Y se van moviendo por el tablero. ¿De acuerdo? Entonces al final el Kanban es un radiador de información que va a tener cierta información para saber que vamos bien coherentes con el proyecto. ¿De acuerdo? Y todos pues, pueden ver el estado del trabajo. Así que listo, con esto lo que os dejo por aquí, una pequeña plantilla para ver la estructura, qué estado contendría vuestro tablero Kanban, ¿vale? Oye, que por ejemplo podéis decir aquí, pues voy a dividir en pruebas de un tipo, digamos, por un lado, y las pruebas de... A ver, aquí, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué hago yo con ese P1 y P2? Pues básicamente lo que estoy haciendo es que estoy poniendo subestados dentro de pruebas, ¿vale? Porque puedo poner una prueba, puedo poner... Entonces, al final, lo que yo quiero es que hagáis, cuando trabajemos ya en las siguientes actividades, un tablero que tenga los estados suficientes para que podamos tener un buen proyecto, ¿vale? Entonces, este ejercicio iba un poco de eso, de que plantearais que el tablero pudiera tener, pues, diferentes estados, ¿vale? Y no solo, imaginaos, to do, desarrollo y done, ¿vale? Entonces que es importante también considerar este punto a la hora de trabajar en la estructura del tablero Kanban, ¿vale? Y con esto, bueno, pues hemos visto un poco lo que pretendía ver con vosotros hoy, que es la resolución de la actividad, ¿vale? Además de, pues esa segunda parte del tema 3, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, como siempre, pues muchísimas gracias de verdad por la atención. Me gustaría también, como siempre, conocer vuestra perspectiva dentro de lo que ha sido la clase de hoy, ¿vale? Para saber qué tal lo habéis captado. Os paso por aquí la encuesta que hacemos siempre, ¿vale? Y me comentáis, por favor. Muy bien, Jesús, muchas gracias. ¿Alguien más? Brian, muy bien, muchas gracias. Genial. ¿Alguien más? ¿Todo ok? ¿Alguna duda? Edgardo, muy bien. Patricio, genial, muchas gracias. Bueno, pues nada, entonces
Fijaos que ya nos quedaría la semana que viene para terminar el tema 3, ¿de acuerdo? Y bueno, pues cualquier duda, cualquier cosa, porfa, estoy atento para que me lo podáis hacer llegar a través del foro, lo que necesitéis, ¿vale? Así que mucho ánimo con lo que queda de semana, ¿vale? Que tengáis buen fin de, os mando un saludo. Gracias, Lina. Y que como siempre es un placer estar por aquí con vosotros. Así que nada, me despido y que vaya muy bien. Un saludo, chao, gracias.